Hoy presentó en Ciudad de México, en la residencia presidencial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, el jefe del Estado mexicano, el informe anual de gestión. Él se posesionó a principios de año, lleva 9 meses en el poder, pero presentó este informe hoy 2 de septiembre. Estaba prevista la presentación de este documento para el día de ayer, pero él tuvo que aplazar por un día lo ocurrido primero por unas manifestaciones de protesta de trabajadores del Sindicato de la Educación, y en segundo término, además, tuvo que aplazar una gira que iba a hacer por Turquía. En los últimos días ha habido protestas de los trabajadores, de los maestros, porque en el proyecto de ley que se iba a presentar estaba previsto un sistema de evaluación para ellos que no les gustaba. Ese proyecto de ley se convirtió en ley el domingo por la noche, muy tarde, con una votación en la Cámara. Peña Nieto además pensaba presentar el informe en el campo de Marte, una instalación militar, pero cambió también a raíz de las protestas todo esto y lo hizo en la residencia presidencial de Los Pinos. Dice Peña Nieto que el objetivo de su agenda, el motivo principal, es la transformación de México. Con la aprobación de la ley anoche, para que tiene que ver con la evaluación de los trabajadores de la educación, ¿ha retomado la iniciativa Peña Nieto o usted lo ve en una situación complicada, entre otras cosas porque las previsiones económicas es que el crecimiento de México en el próximo año sería más o menos de entre el 3 y el 4% y resulta que se calcula que es del 1,8%? Bueno, no cabe duda que la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de esta ley específica de evaluación, que era un componente, un pilar fundamental de la nueva ley de educación, yo creo que ha sido realmente fundamental para el presidente, porque de alguna manera el presidente ha demostrado con esto que con el apoyo del legislativo ha sido capaz de ganar el primer pulso, ¿no?, contra estas fuerzas que de alguna manera no ven con muy buenos ojos, no ya la reforma educativa, sino todo el proyecto de más de 95 cambios y reformas que contempla el famoso Pacto por México. De hecho, yo creo que gran parte de las movilizaciones y protestas han tenido que ver, sí, han tenido que ver de manera puntual, sí, con estas reservas que el sindicato de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tenía contra este sistema de evaluación. Era una cosa muy puntual, pero el trasfondo de todo esto es el pulso que realmente está librando el presidente Peña Nieto para impulsar todas sus reformas. Así es que yo creo que, como decía un analista de la Universidad de Georgetown, John Bailey, decía, es como si el presidente llevara en estos momentos una caja fuerte y estuviera subiendo las escalinatas. Esta caja fuerte lleva las reformas. Y se da la circunstancia que en esta caja fuerte hay una piedra muy pesada que se llama los profesores que están protestando y que le están haciendo la vida imposible. Yo creo que tras la decisión de ayer de la Cámara de Diputados, el presidente ha conseguido sacar esa piedra, va a poder seguir adelante y como lo ha dicho en su informe, él ha reconocido que el camino iba a ser arduo, difícil, en un ambiente de crispación como hemos visto en estos días, donde la Ciudad de México prácticamente se ha convertido en el manifestódromo, uno de los manifestódromos más grandes en todo el mundo. Y yo creo que esto habla del reto enorme que tiene ante sí el presidente Peña Nieto, pero es fundamental. Es fundamental porque en las horas previas a lo que fue su informe de gobierno, todo el mundo le preguntaba, oiga, ¿usted prometió? Se lo preguntaron a Luis Videgaray, su principal responsable de las finanzas. Ustedes prometieron crecer al 3.8 o 4%, hasta 6%. Y ahora nos damos cuenta que estamos creciendo 1.8%. Dice, bueno, pues sí, pero precisamente por eso es que necesitamos las reformas a las que se sigue oponiendo un importante sector de la opinión pública y de la población. Sectores fundamentalmente vinculados al Partido de la Revolución Democrática. Yo encuentro que es un poco injusto que le digan a Peña Nieto, usted prometió el 3% y ahora solo tenemos un 1.8%. Recordemos que lleva 9 meses como presidente de México. Yo creo que las reformas que realmente son transformadoras, que cambian al país, toma tiempo en implementarlas. Peña Nieto lleva 9 meses, quizás discutamos respecto al crecimiento de México en quizás 1 año más, 2 años más, cuando veamos los resultados de las reformas que Peña Nieto está implementando actualmente. En su informe al país él decía, hemos optado por la ruta de la transformación.
Sabemos que será difícil, es una ruta complicada, pero esa fue nuestra opción, esa fue mi opción de gobierno, eso fue lo que le prometí al país y eso fue lo que voy a cumplir. Y la aprobación de la reforma educacional justamente es el primer paso en ese camino. Ahora viene la gran lucha también de la reforma energética, que va a ser complicado para México, va a ser muy larga y va a costar mucho más, yo creo, que la reforma educacional. ¿Por qué en México el informe de la gestión presidencial lo presenta el secretario de la Gobernación, que en este caso es Miguel Ángel Osorio Chong, por la mañana en el Congreso, lo entrega por escrito y después el presidente pronuncia un discurso en la residencia en donde vive? Detrás de este protocolo hay mucho de trasfondo. México ha evolucionado de ser un sistema estrictamente presidencialista, donde el presidente antes llegaba a la Cámara de Diputados, rendía su informe de gobierno, era el presidente con un poder inconmensurable y todo el mundo a callar. La dictadura perfecta. Exactamente, la dictadura perfecta. Pero con el paso del tiempo, el presidente, se fortaleció el poder legislativo y el poder legislativo pues ya le dijo, oye, ya no basta con que vengas aquí a soltar tu perorata del primer informe de gobierno, necesitas explicarnos, necesitas rendir cuentas, ¿no? Y empezó una serie de forcejeos, pero la verdad bastante ríspidos, que hablan un poco de esta necesidad de que en México la transición hacia la democracia no siempre ha sido tersa, siempre ha sido complicada, y yo creo que en este contexto de difícil proceso de transición de los modos y las formas, el presidente todavía, por ejemplo, no es capaz de rendir como antes su informe de gobierno ante la Cámara de Diputados y que estos le interpelen de manera educada, civilizada, ¿no? Y por eso se ha llegado a este extremo de que el secretario de Gobernación se limite a entregar el informe de gobierno y el presidente, en un ambiente mucho más controlado, en este caso la Residencia Oficial de Los Pinos, con todos sus invitados especiales, diga lo que quiere decir.